Todos vamos a leer los primeros versículos, aunque vamos a hacer un análisis de todo este capítulo. Dentro de los temas o principios espirituales que encontramos en esta porción, resalta uno de ellos, y es la guianza sobrenatural de Dios. Y es sobre eso básicamente que vamos a hablar. Por eso el tema en esta hora es características de la guianza por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Señor, gracias te damos por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos tu asistencia. Sé tú, más bien, Señor, hablando del corazón de cada uno. Guíanos, Señor, en medio de las tinieblas en las cuales vivimos en esta tierra, en tanta confusión, en tantas ideas falsas. Señor, te pido que seas tú, Señor, ayudándonos a encontrar el rumbo de todas las cosas que tenemos que hacer para que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo. Tu nombre sea glorificado y tu pueblo bendecido. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. La falsa dirección por los falsos profetas y consejeros a lo largo del Antiguo Testamento fue muy evidente. Muchos fueron engañados, como también hoy en día. Existen consejeros que nos guían hacia las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y esto trae sus consecuencias, trae dolor, trae martirio al alma, al corazón, de frustración. Existen también lo que son las falsas guianzas por los agoreros y los adivinos, los sortílegos, que hoy en día, cuando ya casi se está finalizando un año, aparecen en las revistas en todo lugar y periódicos y aún en la televisión acerca de los, en este caso, los pronósticos para el próximo año o profecías para el próximo año. Y muchos están con mucha curiosidad para poder conocer todo este tipo de cosas, sencillamente porque están totalmente desorientados. Consultan la línea psíquica, leen los horóscopos y no es otra cosa que una práctica de adivinación, la cual está prohibida por Dios. Si usted quiere conocer más de ello, lea por favor Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 19 en adelante. También existe una guianza falsa, es cuando nosotros interponemos nuestra prudencia, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras ideas sobre los pensamientos y la voluntad de Dios. Y es ahí también cuando nosotros nos equivocamos. El deseo de Dios siempre ha sido el podernos guiar. De hecho, el Señor dice, allá en Jeremías capítulo 3, versículo 4, no me llamaréis a mí guiador de tu juventud. Dios quiere guiarnos, Dios quiere dirigirnos. En este caso, vemos en la porción que hemos leído la guianza de Dios a estos magos que venían del oriente hacia la persona del Señor Jesús. Dios quiere que usted y yo conozcamos la verdad. Porque conocer la verdad implica vivir en libertad. Y vivir en libertad es vivir feliz. Es vivir con todo el potencial que Dios nos concede para ser de bendición también a otras personas. Así que la guianza sobrenatural es algo que nosotros debemos de procurar. Nosotros tenemos alguna guianza que es normal, natural, y es prudente que nosotros la apliquemos a lo largo de nuestra vida a través del razonamiento, pero hay veces que el razonamiento, la lógica, la prudencia humana no puede detectar, hermanos, los peligros, los riesgos, las condiciones que nos son ocultas a nuestra conciencia, como también a la evidencia de nuestros sentidos físicos. Pero por eso, hermanos, Dios quiere que usted y yo conozcamos una guianza maravillosa
es la guianza del Espíritu Santo. Han habido aún hermanos en Cristo que a lo largo de los años, en su desesperación, han buscado que les den profecía, que algunas veces confunden lo que es el don de profecía con lo que es palabra de ciencia y palabra también de sabiduría. Entonces, pero hoy en día está de moda esto de la profecía, donde personas hablan en nombre de Dios, cuando la Biblia dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo sé que Dios puede dirigirnos, pero no por profecía. La profecía nunca fue dada para dirigir, sino para exhortar, edificar y consolar. Pero es el don de palabra, de sabiduría, es el único de los dones que puede guiar. No tenemos tiempo para explicarlo, pero es así. Entonces vemos que hoy en día hay personas que en su desesperación escuchan algunas voces y luego se pierden. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo discernir cuando el Espíritu Santo me está guiando? Cuando Él me está dirigiendo. Y en todo este capítulo 2 encontramos ese tema central, entre otros. Por supuesto, el tema central es Cristo. Pero vemos aquí cómo la guianza en todo el desarrollo en la infancia del Señor Jesucristo estaba la dirección sobrenatural. Y es sobre eso, hermanos, que quiero que nosotros meditemos. Porque así como Jesús nació en Belén en días del rey Herodes. Vea qué interesante. En días del rey Herodes estaba hablando en días de oscuridad, en días de tiniebla, en días de opresión. Para que tengamos una breve, digamos, un breve vistazo acerca de esta persona, Herodes el Grande. Estamos hablando de una persona que mandó a matar a su esposa, mandó a matar a 3 de sus hijos. Él creía que los astros y un cometa específicamente, ese cometa iba a dirigir su vida, y para poder, digamos, obtener la dirección de ese cometa, mandó a matar a muchos nobles para que se cumpliera esa profecía falsa que habían dado sobre su vida. Entonces es una persona cruel, es una persona que mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén de Judea. Entonces en ese tiempo Jesús nace. Usted y yo estamos también en días del rey Herodes, es decir, donde las tinieblas, donde el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, está gobernando en los hijos de desobediencia, como dice la Biblia. Entonces, en medio de tanta confusión, en medio de tanta violencia, en medio de tanta maldad, en medio de tanta idolatría, en medio de tanta, hermanos, desorden, de tanta inmoralidad, de tanta filosofía y tanta religión, usted y yo necesitamos guianza sobrenatural. Ahora, ¿cómo saber, hermanos, que el Espíritu Santo nos está guiando? Es por eso que quiero hablar, hermanos, de 4 características que vemos en este capítulo que nos van a ayudar a orientar si es el Espíritu Santo el que nos está guiando. ¿Cómo puede saber usted que el Espíritu Santo lo está guiando? En primer lugar, cuando el Espíritu Santo lo guía, va a confirmarlo con la palabra que Él mismo inspiró. Lea conmigo el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que quiero resaltar aquí dice que Jesús nació en Belén de Judea. ¿Por qué nació en Belén de Judea? La profecía de 720 años aproximadamente atrás, que está en el versículo 6, citada aquí en esta porción de Mateo, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía, nosotros, hermanos, la encontramos en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Estamos hablando entonces más o menos unos 720 años antes del nacimiento de Cristo. Estaba profetizado que ahí tenía que nacer, pero ahí se cumplió. ¿Qué vemos aquí entonces? Solamente para darles una pequeña, pero muy pequeña muestra acerca del poder, hermanos, de la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Y si tiene cumplimiento, entonces el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que la palabra es la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona fuera de lo que él mismo ha inspirado. Entonces, el cumplimiento de la profecía, y en este caso ya era historia, entonces en ese momento nos da a usted y a mí la confianza de dejarnos dirigir por esta palabra preciosa. Entonces, ¿cómo voy a saber que el Espíritu Santo me está guiando?
Cuando el Espíritu Santo confirma lo que está escrito. Si alguien, por ejemplo, viene por ahí y le dice, mira, yo creo que Dios quiere esto para tu vida, o que Dios me está diciendo esto para ti, o que usted tiene algún consejo, por ejemplo, de una amiga que le está diciendo, mira, haz esto, la verdad. Pero si eso que le están aconsejando no confirma lo que está escrito, no es de Dios. Solo lo que viene del Espíritu Santo va a confirmar lo que está aquí escrito. O sea, está de acuerdo a la palabra. Si la estrella que venía guiando a los magos los podía guiar a otro lugar donde no estaba Jesús, entonces esa guianza no era de Dios, era algo falso. Nunca usted va a encontrar que el Espíritu Santo nos va a guiar a la mentira. Jesús dijo, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la palabra que es inmutable. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todas las profecías que se dieron acerca de Cristo y de muchas otras profecías con respecto a los pueblos, a personajes, se cumplieron exactamente. El 100% de su profecía se cumplió el día y la hora establecidos por Dios. Entonces vemos aquí una tremenda exactitud y eso también una guianza sobrenatural. ¿No es eso lo que dice la Biblia en el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos está guiando, nos va a guiar a través de la palabra. Claro, esta guianza la vamos a entender cuando nosotros obedezcamos. Cuando estos magos vieron esa estrella y la siguieron y llegaron al lugar donde estaba Jesús, entonces estamos hablando ahí de un paso de obediencia. Hubo conocimiento, pero hubo obediencia. Cuando Jesús termina el sermón del monte, lo hace de una manera para poder remachar, concluir, para dejar bien claro que todo lo que él había dicho se podía cumplir si se le aplicaba la obediencia. Y él lo dijo de esta manera: el que oye mis palabras y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que oye y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. En este caso, la roca no es Cristo, la roca es la obediencia a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento y lo obedecemos, se transforma en algo sólido. Entonces vemos aquí cómo los magos tenían conocimiento de la estrella que iba a guiarles, pero ellos obedecieron y al obedecer encontraron al niño Jesús. O sea, se volvió aquello en algo concreto, no ilusorio. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a guiar hacia la verdad. El Espíritu Santo nos quiere guiar. No nos dejemos guiar por los planes que yo tengo, por mis emociones, por mis ideas. Olvidémonos, hermanos, por favor. Hermanos, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Los sueños de Dios son más grandes que los nuestros, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué yo tengo que interponer mis sueños, mis criterios, mis planes, mis proyectos, hermano, y dejar los planes y los proyectos maravillosos de Dios? ¿Quién es su mejor estratega y planificador? ¿No es Dios, acaso, el que hizo los cielos y la tierra? ¿No es el que nos quiere llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel? Hermanos, hay guianza sobrenatural para todos aquellos que la necesitan. La lógica tiene sus límites, la prudencia humana. Pero en los días del rey Herodes que estamos viviendo hoy en día, necesitamos una guianza sobrenatural. Es como esos lentes infrarrojos con los cuales se puede mirar en la oscuridad. Necesitamos una guianza sobrenatural hoy más que nunca. En el libro de Amós, en el capítulo 8, en el versículo 11, Dios habla de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos acerca del hambre que iba a haber en los pueblos de la palabra de Dios. En Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta hambre, hermano? ¿Por qué estamos reunidos aquí? Estamos reunidos porque tenemos hambre de la palabra de Dios.
Tenemos hambre y sed, hermanos, de la verdad. Tenemos hambre y sed de la guianza verdadera. Es porque hay demasiado engaño, demasiada mentira. Y es la única, hermanos, que nos va a guiar a la verdad, es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, así que cuando el Espíritu Santo nos va a guiar a lo que está escrito. Si hay alguien que dice que Dios le está guiando a hacer algo distinto a lo que está escrito, usted no lo crea. Personas han venido a mí en otras oportunidades, me han dicho, especialmente en el área matrimonial, pastor, creo que Dios me está guiando a divorciarme de mi esposa o de mi esposo porque Dios tiene otro para mí. Eso es una mentira. Eso puede ser un demonio que le está influyendo en su manera de pensar, o puede ser su propia carnalidad, o ha quedado acondicionado por los criterios de otras personas. Pero nunca Dios lo va a guiar a poder ir en contra de lo que está escrito, porque lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces no ocupe, y hay personas que, hermano, dicen cosas que Dios me ha dicho, que Dios tiene un hombre para ti, porque la están viendo a la mujer que está sufriendo, pero no ocupe el nombre de Dios en vano, por favor. Si hay alguien aquí que anda en esas cosas, arrepiéntase, porque eso es realmente usar el nombre de Dios en vano. Y aunque parezca tan espiritual, es algo aborrecible delante de los ojos de Dios. No salude, por favor, con sombrero ajeno. Y hay personas que se someten a estas cosas. Hermano, yo creo, como pentecostal, creo en la manifestación de los dones. Pero hay gente, hermano, que es charlatana, gente que está tratando de manipular a las demás personas. Es por eso que necesitamos la guianza que tiene el Espíritu Santo a través de su palabra. Y hermano, es fundamental que usted y yo confiemos en esta palabra, que es viva y es eficaz. Esta palabra, hermano, nos va a guiar hacia esa tierra que fluye leche y miel, hacia la verdad misma. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso vemos aquí cómo se cumple la profecía que Jesús tenía que nacer en Belén de Judea. Hermano, lo que Dios ha prometido en su vida se va a cumplir. Por eso confíe en la palabra, sométase a la palabra, obedezca a la palabra. Cuando decimos, Señor, me someto a tu palabra, significa voy a obedecer a ciegas lo que está escrito. Y cuando eso lo hacemos, entonces va a haber una roca debajo de nuestros pies. Y aunque la tierra tiemble, y aunque la economía se desestabilice completamente, yo confiaré que el Señor estará conmigo en medio de cualquier dificultad. Es importante entonces obedecer la palabra, porque va a dar firmeza, nos va a quitar la ansiedad y eso nos va a dar seguridad en esta tierra tan oscura. La segunda característica, cuando el Espíritu Santo nos está guiando, es que nos va a llevar a la rendición total a Jesús. Dice a partir del versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ve aquí algo muy interesante. Primero había en estos magos, había convicción. Y la convicción se transformó, en segundo lugar, en gozo. Ellos tenían el conocimiento que el Mesías había nacido. En lo personal, creo que esta estrella era una estrella completamente sobrenatural, como el fuego que guió al pueblo de Israel en medio de la oscuridad en el desierto, como una columna o más bien una nube durante el día. Entonces, esta estrella, para poder realmente ubicar exactamente donde estaba el niño, no podía, los magos o los que venían ahí del oriente no podían ubicarlo a una distancia de millones de kilómetros de la tierra. Hay algunos que han dicho que era un platillo volador. Eso es una mentira, hermanos. No lleguemos a ese tipo de cosas. En otro día vamos a hablar de ese tema. Son aberraciones esas cosas. Pero, oiga esto.
La guianza que el Señor estaba dando acá era algo totalmente sobrenatural. Había una luz, como la antorcha, el fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Y en este caso fueron probablemente unos 2 meses, que venía guiando desde más o menos unos 1600 kilómetros a estos magos. Pero en el caso del pueblo de Israel, hermano, no es la primera guianza sobrenatural que vemos en la Biblia. En aquel entonces fueron 40 años en la noche. Así que no nos debe sorprender esto, que Dios, para Él no hay nada imposible. El punto es que ellos tenían convicción que el rey había nacido. Y cuando llegan a Belén preguntan, claro, no sabían ellos el lugar exacto. Entonces preguntan, y claro, hubo una confusión, especialmente Herodes, porque Herodes, él se consideraba rey de los judíos. Entonces, claro, él se turbó juntamente con toda Jerusalén, porque en este caso Herodes se vio amenazado que su reino iba realmente a desaparecer, porque entonces el pueblo hebreo iba a levantarse para poder reclamar el reinado del Mesías. Porque esa era la idea de ellos, que iba a haber una revolución de carácter político. Entonces, cuando ellos indagaron acerca del lugar, por la escritura, porque ellos desconocían la palabra de Dios, entonces le dicen exactamente por la profecía del libro de Amós, del libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, que en Belén de Judea tenía que nacer el Cristo, el Mesías. Entonces ellos se dirigieron hacia allá y cuando dicen el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Vean, había convicción en ellos porque se detuvo donde estaba el niño y luego se transformó en gozo. Estos son los dos impulsadores que nos van a motivar a nosotros a la entrega de lo que nosotros somos y tenemos. En ese momento, por la convicción, mire, cuando usted está seguro quién es Jesús, cuando usted está seguro que Jesús es el Hijo de Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Verbo hecho carne, en otras palabras, es Dios encarnado. Cuando usted sabe quién es Jesús, que no es un simple profeta, sino que Dios mismo, Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te enseñe al Padre? ¿Acaso no me estás viendo, Felipe? Entonces, hermano, cuando usted está convencido de quién es Jesús, entonces se va a transformar eso en gozo. Al ver la estrella, dice, se regocijaron. ¿Por qué al ver la estrella? Porque la estrella lo estaba guiando donde estaba Cristo. Oiga bien, ¿cómo sabe usted, hermano, que usted es una persona libre? La libertad usted la va a medir por los niveles de gozo que tiene en su corazón, porque tiene el conocimiento y la experiencia de quién es el Señor Jesucristo. Cuando usted tiene esa convicción de quién es Jesús, que Jesús ha nacido en su corazón, a partir de ese momento, la alegría, el gozo, la gratitud se va a desbordar. Y eso es lo que vemos en el caso de estos magos. Y dice, y al entrar en la casa, fíjense bien, fueron guiados, pero fueron obedientes, fueron sumisos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le adoraron. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a rendir todo a los pies de Jesús. En otras palabras, que no haya espacio en el centro del corazón, sino solo para Cristo. Si usted me dice a mí, hermano, el Espíritu Santo me está guiando a amar el dinero, no es cierto. El Espíritu Santo lo va a guiar a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. El Espíritu Santo nos va a dirigir a la adoración, es decir, a vivir para la gloria y la honra de Dios. Que todo lo que yo haga, lo que yo soy, lo que pienso llegar a ser, que todo tenga un objetivo muy claro. Señor, permíteme vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Sea en los éxitos educativos, profesionales, económicos, políticos, lo que sea. Hermano, si yo entiendo el rumbo de mi vida, que todo lo tengo que rendir a Cristo, como lo hicieron estos magos, como lo dice la Biblia en Efesios capítulo 1, donde nos dice claramente que Dios se propuso reunir todas
las cosas en Cristo Jesús. Es decir, que todo sea cristocéntrico, que todo se rinda a Cristo. ¿Por qué razón? Porque eso es saludable. Porque cuando usted y yo no lo hacemos, entramos en uno de los pecados más graves, hermano, y que trae consecuencias sociales, que es la egolatría, como es el amor al dinero, la idolatría al dinero, la idolatría al sexo, la idolatría a la fama, la idolatría al poder. Todas estas cosas dañan al ser humano, porque se entronizan en el lugar que solo a Cristo les pertenece. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a ser idólatras. Si alguien dice que el Espíritu Santo lo está guiando a la idolatría, es mentira. Eso es una obra del diablo, es una obra de la carne. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad. Esa verdad tiene un nombre, es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, cuando llegamos a esa guianza, nos va a ser fácil soltar todo lo que somos y tenemos. Le vamos a rendir a Cristo nuestra mente, nuestras emociones. Le vamos a decir en otras palabras, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está mi vida, mi familia. Aquí está, Señor, mis conocimientos que tú me has dado. Aquí están los recursos financieros, aquí está mi casa, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, aquí está mi esposo, aquí está todo, Señor. Yo te lo entrego. ¿Por qué? Porque reconozco que Él es mejor administrador que yo. Reconozco que Él se merece toda la alabanza. Cuando Abraham llega a la tierra prometida, lo primero que hizo fue levantar un altar, y la palabra altar en el original significa un lugar elevado. Cuando le damos un lugar elevado a Dios en nuestra vida, en todas las áreas, eso es sabiduría. Eso es lo que dice la Biblia. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, que si yo le doy el reconocimiento a Dios en todo lo que yo hago, entonces yo estoy actuando con sabiduría. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Hermanos, qué lindo es poder decir, Señor, aquí te entrego todo. Yo no quiero nada para mí, Señor. Aquí rindo mi mente, mi corazón, te entrego todo mi ser. Eso sí es guianza del Espíritu. Pero si yo me estoy desviando a entronizarme mi ego en el centro de mi corazón, estoy dándole espacio a una persona que ocupe el lugar que a Cristo le pertenece, o las cosas de esta vida, hermano, eso no es guianza del Espíritu. Recuerde, el Espíritu Santo nos va a guiar a la rendición total a Jesús. Hay personas que hoy en día ni siquiera lo mínimo pueden rendirle a Dios. ¿Y sabe cuál es lo mínimo? El dinero. Creo, hermanos, que lo que está pasando hoy en día a nivel mundial en materia económica es porque hay un juicio sobre el Dios Mamón. En aquel entonces era el Dios del dinero, el Dios del materialismo. Y eso se está desvaneciendo, se está destruyendo, para que el hombre aprenda a confiar que solo en Dios tiene su esperanza. Y su esperanza no está en las cosas económicas, en las cosas materiales. Pero cuando nosotros podemos decirle a Dios, Señor, aquí están mis diezmos, mis ofrendas, lo que estoy haciendo es rindiéndole el señorío, el gobierno sobre el resto de lo que me queda en mis manos, sobre mis negocios, sobre mi vida, sobre todo. Entonces, si nosotros podemos entender que Dios quiere guiarnos a la rendición total, hermano, aceptemos esa dirección. La tercera evidencia que el Espíritu Santo nos está guiando es cuando el Espíritu Santo usa las autoridades establecidas y sujetas a Cristo. Versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿A quién Dios le habló para proteger al niño y a su madre? A José. Hablando a la cabeza, hablando a la autoridad que Dios había establecido en esa casa. Hermanos, Dios habla por su palabra, por supuesto, habla por nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a llevar la guianza del Espíritu a rendirle todo a Cristo. Pero también el Espíritu Santo nos va a guiar
a través de las personas que Él ha puesto para ayudarnos en nuestra vida. En este caso, los padres. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 20, encontramos aquí algo bien específico con respecto a los padres. Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, qué importante es aprender a aceptar los consejos de papá y de mamá. Ahora bien, ninguno de nosotros como padres somos infalibles, solamente Dios. Pero cuando papá y mamá están de acuerdo a la palabra, tenemos que aprender a obedecer. Aún cuando ya seamos adultos y viene un buen consejo. Días atrás, estamos hablando de unos meses atrás, mi padre me dio un consejo. Yo dije, papá tiene razón. Aunque yo soy pastor y mi padre, gracias a Dios, tiene 100 años, pero yo lo acepté el consejo. Entonces, hermano, qué importante es aprender a recibir dirección, algún consejo, porque todos necesitamos orientación. Los hijos tenemos que aprender, hermano, a someternos y a obedecer. Hermano, nunca, oiga, quiero hablarles aquí a los hijos, por favor, no traten hoy en día de acomodarse al espíritu de rebelión que hay hoy en este tiempo, donde los hijos quieren hacer de su propia vida lo que ellos quieren, pensar como ellos quieren, sin tomar en cuenta a Dios, su palabra, y a sus padres. ¿Acaso no será Dios que está dirigiendo tu vida a través de tus padres también? ¿A quién le habló Dios para proteger al niño? Le habló a José. Entonces hay hijos que no quieren recibir el consejo de papá y mamá. Lo que hemos leído dice, átalos a tu cuello, porque te guiarán por la senda y te van a guardar y te van a hacer luz para ti. Pero hay hijos que no quieren aceptar la dirección de Dios a través de sus padres. Por eso que siempre en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 12, en el versículo 26, dice así la Escritura: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Si tu padre y tu madre es justa, será guía para tu vida. Y no tenemos que aceptar otro tipo de modelos. Es decir, aquellos guías, aquellos modelos que no son conforme a la voluntad de Dios, que no están sujetos a Cristo. Pero siempre y cuando papá y mamá, como también el caso del esposo, que es otra línea de autoridad establecida por Dios en el caso de la esposa, quiero decir en el amor de Cristo, si su esposo está sujeto a Cristo y lo que él está dirigiendo, dando, digamos, indicaciones, dando orientación en el hogar, si lo que él está haciendo está conforme a la palabra, por favor, sujétese, no se rebele, porque Dios le va a hablar a ese hombre, le va a hablar también a esa esposa. Pero fundamentalmente Dios habla a la cabeza en primer lugar. Si su papá, hijo, te está dirigiendo, acepta la dirección, porque será para ti, será medicina y te va a proteger. Pero no aceptes otro tipo de modelos. Como por ejemplo, cuando Jesús se refiere a los fariseos, cuando le dice en Mateo 23, 16, guía de ciegos. Hay personas que creen que son guías, pero son ciegos y no pueden dirigir a otro ciego. Entonces, hay modelos que algunos creen que son verdadera guianza. Entonces, esos modelos se están viendo, por ejemplo, en el mundo, digamos, de la farándula, en todas partes del mundo. El sistema en el cual están viviendo muchas personas dicen, yo quiero hacer mi vida como fulano de tal. Están aceptando ese tipo de modelos. Es más, la Biblia habla de un guía, pero vean bien, de un guía, hermanos, que era realmente un guía de malignos. En Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, oiga, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Nunca te metas con un guía que va en contra de Cristo. Aunque sea tu mejor amiga, tu mejor amigo, y te dicen, no vayas a la iglesia, vámonos a otro lugar. Ese es un Judas. Dile, hola Judas, ¿cómo estás? Que va en contra de Cristo.
que se confabula en contra de tu bendición espiritual. Es que yo lo amo. Judas. Pero es que, hermano, es el príncipe que yo creo que Dios me lo ha dado. No te ha dado ese Judas para tu vida. Si te desvía de Cristo, si te aparta de la comunión con Cristo, si no te acerca a Cristo, si no sigue a Cristo, no lo sigas, por favor. Esa persona lo único que quiere es aprovecharse de ti. Quiere que tú formes parte de un equipo de malignos. Guía, como lo dice aquí este versículo, de los que prendieron a Cristo, de una chusma que iba en contra del Señor Jesús. Por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios, la guianza del Espíritu a través de las personas que Dios ha puesto bajo, o más bien sobre nuestra vida. Dice la Biblia, creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando Dios guía, es mejor que atendamos. No seamos rebeldes a la guianza, porque es para protegernos. Así que si tú te rebelas a una guianza de una autoridad, ten cuidado, porque probablemente te estás desviando de los caminos de Dios. Con esto no quiero decir que en todo vamos a estar de acuerdo, que en este caso con un esposo o con un padre. Si papá o mamá, si el esposo se ha equivocado, va en contra de la palabra de Dios, tiene usted razón de obedecer primero la Biblia antes que a esa persona, antes que a papá y antes que al esposo o cualquier otra autoridad, aún antes que cualquier pastor. Si el pastor se equivoca, por favor, deseche esto, acepte la guianza de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Todos nos equivocamos, pero es aquí nuestra responsabilidad de poder determinar si lo que me están diciendo es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, acéptelo. Si no es de Dios, deséchelo. Pero lo importante es que aprendamos a ser sujetos los unos a los otros, porque a través de la sujeción Dios nos guía. El cuarto elemento que nos ayuda a discernir si el Espíritu Santo nos está guiando es cuando el Espíritu Santo nos induce al desarrollo del plan de Dios en nuestra vida. Nunca Dios nos va a guiar a algo fuera de lo que Dios tiene planificado para nuestra vida. En el capítulo 2, versículo 19, vean aquí el plan que Dios tenía en la etapa de desarrollo de la vida del Señor Jesús. Versículo 19 dice así: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Oiga bien, interesante, ¿eh? Dios todo lo tiene perfectamente planificado para usted y para mí, todos los detalles. Inmediatamente viene de Egipto, porque era parte de la profecía. Ahora tiene que venir a Nazaret. Pero ellos llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Estando en Jerusalén, el Espíritu Santo los guió hacia Nazaret. Y se mueven a Nazaret sin saber que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu para que se cumpliese la profecía que habría Jesús de ser llamado Nazareno, por haber habitado en la ciudad de Nazaret. Entonces vemos acá que la vida, hermanos, suya y mía está perfectamente delineada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios todo lo ha preparado de antemano. Dios sabía dónde usted iba a nacer, dónde iba a trabajar, con quién se iba a casar. Dios sabía todos los detalles. Hay muchas cosas, hermanos, dentro de ese plan estratégico de Dios para su vida y mi vida, que Dios desea que se cumplan. El problema es que yo no quiero que se cumpla ese plan, sino mi propio plan, mis propios proyectos. Pero hermano, es mejor el plan de Dios que los nuestros.
Y llegando Jesús ahí a Nazaret, se cumple entonces la profecía que tenía que ser llamado Nazareno, porque el Espíritu Santo lo guió a establecerse en ese lugar. Hermanos, hay un diseño de Dios para usted y para mí. Hay un plan, hay detalles en los cuales Dios ya preparó de antemano, los cuales yo tengo que conocer y también aceptar. ¿Cómo puedo hacer esto? Haciendo una decisión como la que Jesús hizo cuando estaba en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Renuncia a sus planes, aunque todavía desconoce los detalles del plan de Dios. Tiene usted un bosquejo a lo lejos de lo que Dios quiere sobre su vida. Hay cosas que ya se le están viniendo a su mente, a su corazón. Pero entonces diga: Señor, renuncio a mis proyectos, que se cumpla lo que tú quieres para mí, Señor. Aunque desconozco, pero yo sé, Padre, que los pensamientos que tú tienes para mí son pensamientos de paz y no de mal. Tus planes son más grandes que los míos, Señor. Acepto tu voluntad. Cuando usted acepte esa voluntad, entonces va a empezar a conocer los detalles de la voluntad de Dios y se va a convertir en una aventura extrema. ¿Sí o no? Va a haber una aventura extrema y eso le va a traer gozo. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, las experiencias dentro de esa guianza va a ser paz, libertad, gozo, rectitud en todas las cosas. ¿Cuándo va a suceder? En el tiempo y en el lugar que Dios quiere. Para el desarrollo de la vida de Cristo era la ciudad de Nazaret, que era parte de lo que es Galilea. En aquel entonces Galilea era una comunidad que había mucho sincretismo de varias culturas, religiones, ideas, filosofías. Por eso encontramos una cantidad de pecado en ese lugar. ¿Por qué Jesús fue a ese lugar de Nazaret a desarrollarse? Porque Él iba a ser la luz del mundo. Como lo dice el libro de Isaías: Galilea de los gentiles, ciudad asentada en tinieblas, gran luz resplandeció. Efectivamente, ¿dónde comenzó el ministerio del Señor Jesús? Fue en Galilea, después que fue bautizado. Y la gloria de Dios empezó a manifestarse, los ciegos veían, los endemoniados eran liberados. Empezó una explosión de gloria y de poder. Entonces, ¿por qué Dios nos tiene en este mundo lleno de tinieblas? Es porque usted y yo, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, porque tenemos a la luz del mundo que se llama Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, no le tenga temor al plan de Dios, no le tenga temor, por favor. No se deje ir por su prudencia. No diga: es que yo siento. Olvídese de lo que siente, por favor. Trate de discernir cuál es el sentir de Dios, cuál es el pensamiento de Dios en esta tierra que hemos nacido, hermano. Sobre todo en este tiempo hay tantas tinieblas, como cuando Jesús nace en días del rey Herodes. Usted y yo estamos en días del rey Herodes también acá, pero es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Nos va a guiar por su palabra, nos va a guiar también a que rindamos todo a Cristo. Si algo nos guía a desviarnos de Cristo, no es de Cristo. Hermano, nos va a guiar a través de personas que Dios pone a nuestro lado como autoridad establecidas por Él. Y también nos va a guiar a que se cumpla las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se cumple ese plan perfecto. Entonces surge una pregunta: ¿y cómo puedo yo hacer para que el Espíritu Santo me guíe? Le voy a mencionar por lo menos 5 requisitos para ser guiados por el Espíritu Santo. El primero de ellos es ser hijo de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, la Escritura nos habla: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esta experiencia sobrenatural está a la mano de los hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? El que tiene viviendo al Espíritu Santo, como lo dice lo que hemos leído,
viviendo en su vida. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu. O sea, que el Espíritu vive ya en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos hijos de Dios, somos criaturas. Usted puede tener religión, pero no es un hijo de Dios. Usted puede pertenecer a X religión. Las asambleas de Dios, aquí somos la iglesia cristiana Josué, las asambleas de Dios. La iglesia Josué no hace salvo a nadie, sino quien hace salvo es Cristo, y como evidencia el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Usted puede venir a este lugar y no ser un hijo de Dios y puede estar por años aquí, pero si el Espíritu Santo está en usted, usted ya tiene el receptor espiritual para captar la dirección del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo mora en su corazón, dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Es más, lo que yo estoy hablando, si hay alguien que le parece locura lo que estoy diciendo, es porque yo estoy cuerdo y usted está loco. ¿Me entiende? ¿Por qué? Y no lo digo de una manera ofensiva, sino porque es lo que dice la Biblia. El hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, no percibe. Es como que venga usted con un radio receptor y no tenga batería, hermano, no tenga energía, y usted queriendo sintonizar, no va a ser posible. Tiene que tener energía. Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, en ese momento puedo captar más fácilmente la dirección de Dios. Por eso, en este caso, José y María tenían ese receptor. Cuando la Virgen María dijo, hágase con su sierva conforme a su palabra, María estaba aceptando a Cristo como su Salvador y Señor. El Espíritu Santo vino a morar, vino sobre ella, dice la Biblia, y el milagro se dio en su vientre por obra del Espíritu de Dios. Entonces ella aprendió a captar, como José empezó a captar la dirección de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos ser guiados, necesito definitivamente pedirle perdón a Dios por mis pecados y por la fe en su sangre que derramó Jesús en la cruz, recibir el perdón. A partir de ese momento, entonces, el Espíritu Santo puede venir a vivir a mi corazón. Y eso me va a dar ahora la capacidad de poder captar la voluntad de Dios. El segundo requisito es aceptar la necesidad de la guianza. Hay personas que dicen, no, yo no necesito guianza, yo voy a tomar mis decisiones. Personas que no son dóciles. Pero quiero que lea conmigo, hermanos, vea aquí la sencillez del corazón de David. En el Salmo 5, en el versículo 8, encontramos aquí esta declaración: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Guíame, Jehová. Hermanos, si usted no acepta la guianza, va a tener problemas, porque entonces usted está confiando en su capacidad, está confiando en su prudencia. En otras palabras, hay una soberbia, prepotencia, hay altivez de ojos en su vida, y esas personas son las que más rápidamente se extravían. La gente prepotente es la que se pierde con mayor facilidad. Pero una persona que reconoce que necesita guianza, no importa los niveles académicos, culturales, no importan los niveles, hermanos, económicos, todos necesitamos guianza. Aún David, siendo rey de Israel, dijo, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque la oveja no tiene dirección, no tiene un olfato fino como el de un perro, no tiene ojos como de águila, no se orienta. Cuando una oveja se pierde, por eso necesita a un ser humano, a un pastor que lo guíe. Usted y yo, como seres humanos, somos ovejas que no sabemos cómo dirigirnos. Entonces, por eso necesitamos, hermano, aceptar la guianza. Y para eso, como José, oiga, miren que José, qué dócil fue José. En sueño Dios le revela, toma al niño de su madre y huye a Egipto, y se van. Ahora, estando ya en Egipto, cuando muere Herodes el Grande, ahora toma al niño de su madre y regresa a Israel, regresa. Llegando a Jerusalén, ahora vete a Nazaret y se va. Qué interesante. Una persona que acepta la dirección va a vivir la aventura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como Él es Dios, Él sabe, hermano, los peligros, Él sabe los ataques del infierno. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la victoria, hermano. Jamás nos va a guiar a la derrota. Y yo tengo que aceptar la necesidad de ser guiado. En tercer lugar, reconocer que Dios es el guiador de mi vida. No solamente reconocer que necesito la guianza, sino estar seguro que Dios es el único verdadero guiador de mi vida. Por eso en el Salmo
143, versículo 10, dice la Escritura: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Me guíe a tierra de rectitud. Dios siempre nos va a guiar, hermanos, y tengo que aceptar que Él sea mi guía. Por favor, abandone sus ideas, mis sentimientos. Es que yo siento, hermano. Es que no es lo que usted sienta ni lo que yo siento. Es que a mí me parece. No. Lo que Dios me dice que es otra cosa. A través de su palabra, a través del testimonio interno del Espíritu Santo. Cuando Dios habla, me lleva entonces, ¿a dónde? A la tierra de rectitud. Es decir, al lugar exacto donde está la bendición. Me lleva a la cantera de las bendiciones de Dios. Entonces yo tengo que aceptar la guianza de Dios. En cuarto lugar, tengo que partir del parámetro de la eternidad. Qué importante es esto, hermano. Como hijo de Dios, entonces yo tengo ya un destino. Y el destino es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cualquier decisión que yo tome en esta tierra, yo tengo que tener ese parámetro. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando estudiábamos allá física en plan básico, hoy es séptimo grado, antes era primer, segundo curso, hoy es séptimo grado, octavo grado, noveno grado. Nos daban clases de física sobre la triangulación. Recuerda que nos ponían ahí los laboratorios a hacer, digamos, hacíamos un aparatito ahí, lo hacíamos de madera, donde podíamos medir distancias, no importando la distancia. Podíamos saber aproximadamente a qué distancia se encontraba un poste, un árbol o una torre, de aquí, por decir algo, a unos 3, 5, 20 kilómetros a través de la triangulación. Pero era necesario tener un punto de referencia. Hermanos, cuando usted y yo tenemos un punto de referencia, ¿cuál es? Que tengo vida eterna. Entonces, si yo sé que tengo vida eterna, ese es mi punto de referencia. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando yo tengo ese punto de referencia, entonces, ¿qué me va a ayudar? Que todas las decisiones que tome van a ser en pro de la meta y no en contra de esa meta. Por eso lea conmigo entonces lo que dice el Salmo 139, en el versículo 24, dice así: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La guianza está hacia la eternidad. Muy bien. Entonces, Señor, guíame a no perder este objetivo. Lea conmigo entonces el Salmo 48, que nos habla también de esto. Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿eh? Cuando Lázaro creyó en Cristo y muere, Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como diciéndole, Lázaro no está muerto, está vivo, está vivo en la presencia de Dios. Hermano, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. O sea, que no perdamos este objetivo, hermano. Si hay decisiones que usted tenga que tomar en esta vida, pero van a ser de estorbo para lograr el propósito eterno, hermano, córtelo, por favor. Hermano, está el pecado de la apostasía, hermano, se está en ebullición. Eso, hermano, es esa doctrina falsa que lo quieren apartar de Cristo. Hermano, usted corte todo eso. No permita que sus oídos, no permita que su corazón se involucre en doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque está afectando su destino eterno. La vida pecaminosa, por favor, suéltela. Suéltela, porque si eso, usted dice, es que yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Dios le va a hacer feliz aquí y más allá, pero no a su manera, hermano, porque eso es un engaño. No conozco una persona, la Biblia lo habla claramente, que hay caminos que al hombre le parecen rectos para su fin es de muerte. No, hermano, no perjudique su meta, no perjudique su premio, su corona, por decisiones que van a guiarle al fracaso. Entonces, y el último requisito que quiero mencionar es que la guianza es un acto de misericordia de parte de Dios. Es algo que a Dios, hermano, quiere hacerlo. Pero quiero que entendamos, a la luz de la Escritura,
que es algo que a Dios le place y Él lo hace porque nos ama. Dice Isaías 49:10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos creen que Dios tiene misericordia de usted y de mí? Entonces, el que tiene misericordia, dice, nos guiará y los conducirá a manantiales de aguas, no a pantanos, no a aguas contaminadas, no a obras del diablo. El Espíritu Santo nos va a guiar donde las aguas brotan, como Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es hacia eso lo que Dios nos quiere guiar, para que brote de nuestro ser la paz, el gozo, la libertad, que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y Cristo es la fuente de todo. Hermano, estamos viviendo en tiempos del rey Herodes, tiempo de tiniebla, tiempo de confusión, tiempo de muchas voces por todas partes. Pero es fundamental que el Espíritu Santo nos guíe. Pero por favor, aunque venga alguien profetizándole en el nombre de Dios, hermano, tenga cuidado con esas falsas profecías. Como hubieron falsos profetas en el tiempo de Acab y lo condujeron a Acab a una guerra donde él falleció por causa de haber oído profecía falsa. Así hay muchos que están muriendo espiritualmente y se han apartado de los caminos de Dios. Hay personas que están escuchando espíritus agoreros y adivinos. Gente que supuestamente tiene la revelación de lo que ha de pasar en los próximos años. La revelación está en Cristo Jesús, donde está escondido el tesoro del conocimiento y de la ciencia. El único soberano es Dios. Satanás no es soberano. Jesús es soberano. Y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Por eso, hermano, aprendamos a aceptar la guianza del Espíritu. Y el Espíritu Santo lo va a hacer a través de su palabra. El Espíritu Santo nos va a llevar a que todo lo rindamos a Cristo. El Espíritu Santo va a usar a las autoridades que Él ha puesto sobre nuestra vida para guiarnos. Y también el Espíritu Santo nos va a llevar a que se cumpla el plan diseñado por Dios para usted y para mí. Pero recuerde, para que eso sea factible, necesito haber nacido de nuevo, es decir, ser un hijo de Dios. Necesito aceptar que necesito la guianza y que sea Dios quien me guíe. Tengo que poner el parámetro de la eternidad para tomar decisiones en el presente y abrir mi corazón, porque eso es algo que Dios quiere hacer y es por gracia, es por misericordia, y me va a guiar a fuentes de agua de vida. Señor, gracias te damos en esta hora. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, te pido para alabanza de tu nombre, Señor, que se puedan romper, Señor, todos aquellos engaños que han traído dolor y tristeza en medio de tu pueblo. Padre mío, estamos viviendo en tiempos de oscuridad, de muchas voces, de falsa guianza, aún por nuestro propio corazón. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice tu palabra. Pero tú nos vas a guiar, Señor. Aún en los momentos más críticos, ahí estás tú, Señor. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo. Hermano, ahí donde está, pídale perdón a Dios por haberse apartado de la guianza de Dios. Y a lo mejor usted está llorando, está sufriendo, está lamentándose. Usted quizás ha dicho, ¿para qué quiero seguir viviendo? Detrás de esas palabras significa que se equivocó tantas veces por haber caminado en su prudencia, por haberse dejado guiar por ciegos y no por el Espíritu. Pero quiero decirle que está a tiempo. Dios puede restituir el tiempo perdido, la paz perdida. Ahí donde está, pídale perdón a Dios, pídale perdón. Y quiero hacer una invitación a todos aquellos que están con nosotros por primera vez o nos están escuchando, donde quiera que se encuentre. Diga esta oración de fe, ahí donde está. Padre eterno que estás en los cielos. Dígalo conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos. Me arrepiento de todo corazón
de todos mis pecados, por haberte ofendido, Señor, por haberme apartado de ti. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Señor, gracias por amarme, por perdonarme. Perdona mi soberbia, la altivez de ojos, mi prepotencia, perdóname por no ser humilde de corazón. Límpiame con tu sangre de todos estos pecados, Señor, que me han traído no solamente sufrimiento a mí, sino a los que me rodean. Pero sobre todo te he hecho sufrir a ti, Señor, al haberte desechado por Barrabás. Perdóname. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos. No se vaya de este lugar sin que le entregue a Cristo ahora todo su dolor de fracaso. Y aquel que ha estado caminando bajo la guianza, siga, por favor, dele gracias a Dios. Padre, aquí estamos con el corazón abierto, necesitados de esa guianza sobrenatural. Nunca más, Señor, queremos caminar en nuestra prudencia, en nuestra insensatez. Señor Jesús, aquí estamos diciéndote gracias. Acepto, mi Dios, con todo mi corazón esa guianza hermosa. Oh Dios mío, no importa lo oscuro, lo tenebroso, lo diabólico, lo mundano, lo carnal, todo lo que venga, Señor, pero la guianza de tu Espíritu nos va a ayudar, Señor, a ser vencedores en medio de la oscuridad. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor. Bendícele, Señor, que la paz tuya lo gobierne, que no tengan temor. Porque aunque los enemigos como Herodes se levanten, mayor eres tú, Señor. Padre, y los planes infernales, los planes de destrucción y de muerte van a quedar cortados, porque tú eres el Señor. Padre, bendice, mi Dios, a mis hermanos en lo largo de su vida, sus lindas familias. Padre, los bendecimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Les esperamos, no se le olvide,